¿Estamos ahí? Muy bien. Muy buenas noches. Acá quien les saluda Carlos Cifuentes, su ternero de siempre. Bien, Ecuador está literalmente a un paso o a medio paso de poder llevarse el sudamericano sub-17, jugado precisamente a jugarse perdón, jugándose en Ecuador en estos momentos. Este último partido logra una victoria tremendamente importante contra su similar de Argentina, que estamos claros que es un rival directo, no solo por el tema de puntaje, sino por el tema de nivel. Era precisamente uno de los candidatos, o es uno de los candidatos a llevarse este sudamericano, junto con Brasil y obviamente junto con Ecuador. Ya vimos a Ecuador precisamente contra Brasil mostrar un gran nivel. Lastimosamente se notó esa falta de experiencia normal precisamente en estas categorías, en esta edad, tomando en cuenta, como les dije, que es una selección bastante joven, con jugadores que incluso con el mismo Kendry Páez de 15 años, pero más sin embargo que se la ve primero colectivamente muy bien. Primero colectivamente se la ve muy bien. Y además de esto tiene varias figuras, no es solo Kendry, tiene jugadores como Bermúdez, tiene jugadores como Bando, tiene jugadores como Arroyo, el mismo Loor, para mi gusto, el portero de este sudamericano, jugadores con el mismo Coyaguazo, y podría nombrar varios más. Eh, Vimos precisamente este partido contra Argentina a una selección jugando tal vez de una forma mucho más inteligente, tal vez no tan dinámica y volcada al ataque como se la vio por ejemplo con Brasil, que hubieron pasajes donde realmente superó de forma abrupta al equipo carioca. Esta vez no, se vio tal vez que le costó un poco más, pero sin embargo se vio también una selección que supo administrar mucho mejor el tema de la ventaja, lo cual no pasó con Brasil. Se vio una selección que, a pesar que por lógica Argentina era el que iba a terminar haciendo el gasto, tomando en cuenta que era el equipo que tenía que tratar de empatar el partido, a diferencia de, por ejemplo, del partido contra Brasil, donde vimos a un Ecuador que tal vez le costó un poco el tema físico. Al final los vimos bastante cansados, y a Brasil, cosa rara, se lo veía un poquito más completo. Sin embargo, se ve, insisto, una selección muy inteligente, que a pesar de su edad en este sudamericano ha logrado primero hilvanar bastante bien el tema de su juego, desarrollarlo de muy buena manera. Logrado tener esta pequeña maduración futbolística de que no precisamente se le vengan encima ciertos resultados, como por ejemplo el partido anterior, donde iba ganando por 2-0, donde muchos creímos que era un partido donde prácticamente lo iba a tener abrochado, más sin embargo se vio que le costó al final. Y más sin embargo contra Argentina vemos que un equipo, insisto, que supo jugar hasta cierto punto con cabeza fría, administrar bien la pelota, que supo quemar tiempo cuando tenía que hacerlo. Al fin y al cabo, como todo equipo, como todo buen equipo, tiene que saber utilizar este tipo de herramientas que te da el pasar de los partidos. Eh, Obviamente que, bueno, no solo para mi gusto, sino para el de muchos, el jugador de este partido termina siendo Kendry Páez, no solo por el gol, sino precisamente porque se notó que fue el jugador que se echó el equipo al hombro. Pero se vio en general a un Ecuador bastante parejo en sus líneas, en general. Gracias a Dios tuvimos una Argentina también que estuvo poco fina en el partido. Eh, Insisto, vemos en general a un Ecuador que ha tenido una muy buena evolución desde el partido 1 hasta este último jugado antes de ayer, me parece. Vemos a un Ecuador que sabe a lo que juega, que tiene muy claro realmente a lo que juega, que es un equipo que no te juega el pelotazo, y eso es muy importante, porque un equipo que es verdad que te sabe contragolpear muy bien, que te sabe gestionar muy bien ese pase largo, ese pase a destiempo, y que precisamente hace diferencia entre esto y precisamente estos equipos que muchas veces te juegan al pelotazo. Es un equipo que te sabe administrar muy bien la pelota, pero que te sabe precisamente contragolpear de muy buena manera,
que insisto, no, este equipo no es solo Kendry Páez, tiene jugadores realmente rutilantes, como les decía, como el mismo Bando, como Bermúdez, que es el goleador del equipo, como Arroyo, que tiene un desequilibrio pero brutal, brutal. Vemos una selección bastante completa, bastante completa. Incluso me atrevo a decir que en comparación a la primera fase ha sabido mejorar de muy buena manera el tema de su saga defensiva. No digo que es una saga imbatible, pero se la ve mucho mejor parada que en relación a la primera fase. Eh, es un equipo que sabe gestionar muy bien los tiempos. Incluso actualmente se está haciendo mucho una comparación con el tema de si esta selección sub-17 es mejor que, que aquella selección sub-20 que ganó el sudamericano acá en tierras chilenas. Bueno, primeramente que le falta todavía ganar el sudamericano, todavía no tiene el sudamericano del bolsillo, tiene todavía que jugar contra Venezuela. A buena hora Venezuela ya está clasificado y esto sí creo yo que le quita un poco de presión. ¿Por qué? Porque vamos a tener un Venezuela que precisamente no va a estar jugándose la vida en este partido porque ya está dentro y puede ser que incluso que dosifique un poco. A diferencia de Ecuador, que precisamente va a ser un partido donde va a ir precisamente por la victoria, por tratar de conseguir el título, por, por resultado propio obviamente. Eh, Insisto, uno puede hacer las comparaciones que al fin y al cabo muchas veces son odiosas. Eso también depende mucho también si uno hace una comparación un poco constructiva o destructiva. Yo prefiero obviamente hacer una comparación mucho más constructiva. ¿Qué le veo a esta selección sub-17? Que a pesar de que es una selección que igual colectivamente juega muy bien. Si hago la comparación, por ejemplo, con esta selección sub-20, que también jugaba colectivamente de maravilla. Me parece, insisto, son gustos personales. Tal vez, no tal vez, o sea, hay mucha gente que tal vez puede opinar lo contrario, que puede tal vez pensar que que aquella selección sub-20 tal vez tenía figuras tal vez un poco más redundantes. Yo encuentro que tal vez la diferencia con estas selecciones que además de que colectivamente está muy bien parada, es un equipo que tiene varias figuras, no solamente Kendry Páez, que es un jugadorazo, que ya estamos claros que es casi que un hecho que va a estar que va a ser jugador del Chelsea. Es obvio que este muchacho va a irse a Europa, insisto, un jugador de 15 años. Sino que además de Kendry, tiene varios jugadores que destacan bastante. O sea, no solo Bermúdez, que es el actual goleador, Obando, que es un 9 que lo encuentro que es muy gravitante, que es un muy buen definidor. Les decía, jugadores como Arroyo, que tiene una gambeta, pero endiablada y que es muy explosivo. Es muy explosivo. Se notó mucho, por ejemplo, en el partido contra Brasil, cómo sabía combinar precisamente esa gambeta con el tema de velocidad, lo cual no es fácil, no cualquier jugador puede hacer sobre todo a una edad tan temprana, tener ese tipo de habilidades. Más sin embargo, vemos jugadores, insisto, como Arroyo, el mismo Kendrick, que es un jugador que tiene una visión periférica totalmente superior al resto de jugadores de este sudamericano. Me parece que junto con Echeverry, y me arriesgaría a decir tal vez el 10 venezolano, se me va en este momento el nombre, que encuentro yo que tal vez se podría hablar de las tres figuras que ha tenido este sudamericano. Volviendo al tema de Kendrick, que es un jugador que tiene una visión periférica muy amplia, que es un jugador que sabe administrar muy bien la pelota, que administra muy bien los tiempos, que sabe gestionar muy bien ese pase a distancia, ese pase de la muerte que se le llamaba antiguamente. Eh, que es un jugador que sabe ponerse el equipo al hombro, que precisamente está para el equipo y sabe precisamente cuándo aparecer con el equipo. Que bueno que en este partido lo vemos inaugurarse ya con un gol. Hasta el momento tengo entendido que es el líder en asistencia de este sudamericano. Y tal vez yo me quede en este caso, como les decía, con esta selección sub-17, por ese detalle. Me parece que tal vez tiene
figuras más rutilantes, sin desmerecer obviamente aquella selección sub-20 de sudamericano que se celebró acá en Chile. O sea, por algo incluso esa selección tuvo al goleador, en este caso a Campana, el cual encuentro que es un gran delantero. Me encantaría verlo a futuro como uno de los, si no como el 9, como el 9 natural de la actriz. Bueno, eso se verá con el tiempo, obviamente, si logra mantener nivel, si logra incluso mejorar nivel. Eh, Insisto, feliz con esta selección sub-17. Me parece que los 4 clasificados son los que precisamente mejor nivel han mostrado durante todo este torneo. Yo le tenía algo de fe a Chile, por obvias razones, y no solo por obvias razones, por un tema de vivir acá, de tener ascendencia chilena, etcétera, etcétera, sino porque obviamente vi un equipo que tal vez en primera fase mostró ciertas matices de buen fútbol, en partidos como ejemplo contra Uruguay, contra el mismo Ecuador, donde se lo vio un equipo bastante aguerrido, pero que desdibujó bastante y se le notaron las carencias que tiene en esta fase final del torneo. Y precisamente vimos a equipos como Brasil, como Argentina y como el mismo Ecuador potenciarse mucho más. Vuelvo y repito, como decía al comienzo del video, el fútbol de esta selección sub-17 a lo largo de este campeonato ha logrado tener una muy buena evolución. Creo yo que está jugando mucho mejor de lo que jugó en la primera fase, que está gestionando de mucha mejor manera el tema de la administración del balón, el tema de administrar bien los tiempos, que tiene tal vez un mayor control en este caso también de su línea defensiva, que sabe mantener cabeza fría a la hora de manejar resultados, siendo si estás con el resultado en contra, como por ejemplo pasó contra Paraguay al comienzo del partido, o en este caso administrando de mejor manera un resultado a favor, como pasó en este último partido contra Argentina. Eh, Hay no sé si decirlo dudas, o sea, otro cierto comentario que se ha lanzado ahora en redes sociales. Desconozco en todo caso si por reglamento un jugador que también juega en una sub-17 podría jugar anteriormente en un Mundial sub-20. A mí en lo personal me encantaría ver a Kendry Páez jugando en el Mundial sub-20. Me parece que es un jugador que le caería, pero como perilla al combinado sub-20. Pero insisto, es una apreciación personal. Se puede opinar lo contrario, obviamente. Son gustos al fin y al cabo. Pero me parece que sí, que tiene nivel como para poder jugar el Mundial Sub-20. Vuelvo y repito, yo no desconozco en este momento, no me puse a revisar cómo funciona el tema de reglamento, así que en caso, creo que no tendría que haber ningún problema en que si Kendry Páez fuera convocado para el Mundial Sub-20, no creo que tendría ningún problema en jugar el Mundial Sub-17, y me parece que a fin de año, me parece que en diciembre. Tengo entendido que está casi por confirmarse que va a la sede de Qatar, aunque por ahí también sé que asomó posiblemente Brasil como sede. Y obviamente, pues siempre digo, veremos qué pasa, esperemos que esta selección pueda seguir mejorando, podamos ver a una selección fuerte en el Mundial Sub-20. Estamos claros que, claro, valga la redundancia, se ha enfrentado a selecciones potentes que también son candidatas como Argentina y como Brasil, pero en el Mundial Sub-17 asoman estos otros cucos que pues generalmente son potencias en divisiones inferiores, como son los equipos africanos. Sabemos que la selección ecuatoriana es una selección físicamente bastante fuerte, pero estamos claros que los africanos están a otro nivel, y se verá precisamente el tema de cómo puede explotar colectivamente su fútbol Ecuador. Le auguro un buen mundial, esperemos que le toque una buena fase de grupos, que pueda desarrollar muy bien su nivel, e insisto, que pueda tener un buen mundial. ¿Por qué no pensar en tal vez disputarlo y tratar de ganarlo? O sea, no vendría nada mal. Es una selección que tiene mucho nivel, que tiene muy buenos jugadores, que tiene, insisto, no solo como Kendry, que se habla Kendry, el Chelsea, etcétera, etcétera, pero ya se está hablando de precisamente jugadores como Bando, también me parece que también lo están siguiendo en Europa. No les extraña que jugadores como, les decía, como Bermúdez, como Arroyo también lo estén ya viendo los cazatalentos europeos. Esperemos que se le pueda seguir también que se le pueda dar, perdón, un buen seguimiento a este portero Alor, que todavía es muy chico. Estamos claros que, si es verdad, ha hecho un buen torneo. El momento de que pase a un club, en este caso supongamos de primera,
obviamente va a tener que pelear un puesto, y tomando en cuenta que un arquero joven, que precisamente no son arqueros muy tomados en cuenta, pero que precisamente tiene nivel como para poder algún día ganar una titularidad, y por qué no estar pensando de aquí a años posteriores en el arquero de la selección. Las condiciones las tiene de sobra. Insisto, esperemos que no baje su nivel, que pueda seguir teniendo la regularidad que necesita, y en general que esta selección tenga la regularidad que tiene que tener, que no se la deje de seguir, y que tenga un buen mundial, que tenga un muy buen mundial. Le auguro un buen mundial y mis mejores deseos para que. Es lo que tenía que acotar el día de hoy. Cualquier sugerencia, más que bienvenida abajo en la caja de comentarios. Les agradezco mucho su pulgar arriba. A quien no esté suscrito, suscríbanse. La verdad, eso me ayuda mucho a poder seguir haciendo este tipo de videos que, como siempre les digo, no son más que videos de un hincha del fútbol y obviamente de un hincha de la selección ecuatoriana. Es lo que tenía que acotar el día de hoy. Se despide hasta un próximo. Saludos.